El aire en Vinay tenía ese olor inconfundible a promesas rotas, mezcladas con sal marina y memoria vieja. Isabela Navarro bajó del coche sin mirar atrás, con los dedos levemente crispados sobre el asa de su maleta, una de esas que no gritan lujo, pero hablan de alguien que ha aprendido a elegir bien. No parecía una intrusa, pero tampoco alguien esperada. El jardín delantero de la mansión Evia, perfectamente simétrico, parecía no encajar con los pasos silenciosos de aquella mujer que atravesaba su pasarela como si no supiera si entraba al pasado o lo enterraba de una vez por todas. Nadie se giró al verla, y, sin embargo, todo pareció detenerse un segundo, a la distancia. Un reloj de mármol marcaba la hora con pereza, como si los minutos en esa casa pasaran más lento, o más cargados. Isabela alzó la mirada hacia las ventanas del segundo piso. Sabía que detrás de uno de esos cristales comenzaba su venganza, aunque ni siquiera ella usara esa palabra para definir lo que la había traído hasta allí. Entró con una carpeta bajo el brazo, y en su interior, un currículum falso, una recomendación firmada con tinta que no era suya, y un certificado de danza que había conseguido en una ciudad donde nadie la conocía. Aún así, su andar era firme, y su vestido, sencillo pero exacto. Había ensayado cada gesto frente al espejo durante semanas. El mayordomo la guió por un pasillo largo, cubierto de alfombras beige y fotografías enmarcadas en oro opaco. La voz de la señorita Camila Evia se oía desde lejos, aguda, pero vacía. Isabela no la había visto desde aquella noche, la última noche en la que su madre estuvo viva. La reunión fue breve. Isabela se inclinó ligeramente, sus ojos no brillaban, pero tampoco mostraban grietas. Camila, ajena a todo, aceptó su propuesta con el desdén de quien siente que todo lo que le rodea le pertenece. Le asignó una habitación en la casa de invitados y un horario para comenzar al día siguiente. No sospechó nada. Ya en su cuarto, Isabela abrió la maleta con lentitud. No contenía muchas cosas. Una foto antigua, un frasco de perfume casi vacío y una pequeña caja de madera, cerrada con un lazo rojo descolorido. Se sentó en el borde de la cama. Respiró hondo y deslizó sus dedos por la costura de su falda como si intentara recordar algo. Luego, miró por la ventana. Desde allí se veía parte del muelle donde su padre solía trabajar. Todo estaba más cerca de lo que esperaba, y más lejos de lo que deseaba. La noche cayó sin pedir permiso. En el comedor, las risas vacías de la familia Evia llenaban el salón como ecos en una cueva. Isabela no cenó con ellos. Prefería la soledad de una sopa tibia, frente a una lámpara tenue, mientras en su pecho se dibujaba lentamente el mapa de un plan que llevaba años incubando. En el pasillo, al volver a su cuarto, lo vio por primera vez, Alejandro Domínguez, el prometido de Camila. Estaba apoyado contra una columna, revisando unos papeles con el ceño fruncido. Ella no dijo nada, y él tampoco. Pero cruzaron miradas. Y en ese cruce, tan fugaz, tan sutil, ambos intuyeron que algo iba a cambiar. Esa noche, cuando Isabela cerró la puerta detrás de sí, supo que ya no podía detenerse. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el tejado con suavidad, como si también quisiera lavar algo del pasado. Pero el pasado no se lava. El pasado se enfrenta, y ella había venido para eso. El amanecer llegó con esa luz blanquecina que no calienta, que solo ilumina lo suficiente para que las sombras del pasado cobren forma. Isabela se levantó sin esperar que el reloj sonara. Su cuerpo, acostumbrado a la vigilancia interior, se movía con una precisión casi ritual. La primera lección no sería una clase de danza, sería una coreografía de observación. Camila la recibió con una bata de seda mal ajustada, como si incluso el vestido más costoso se resistiera a abrazar una piel tan llena de arrogancia. Su tono era ligero, condescendiente, pero sus ojos bailaban entre sospecha y costumbre. Le presentó a su prometido como si fuera una joya heredada, una que enseñaba más por valor simbólico que por afecto verdadero. Alejandro Domínguez no se movió mucho. Saludó sin afecto, pero no con desdén. Su mirada era de esas que no preguntan nada, pero tampoco ignoran del todo. Se limitó a un gesto leve con la cabeza, y luego volvió a esconderse detrás de un vaso de café y una pila de documentos que no parecía estar leyendo realmente. Parecía más cómodo entre excusas laborales que en la cercanía emocional. Los días siguientes fueron una danza muda entre Isabela y los espacios vacíos de la casa. Mientras Camila hablaba por teléfono, se probaba vestidos y planeaba eventos donde nunca estaría del todo presente, Isabela observaba. Observaba los gestos de los sirvientes cuando Alejandro pasaba. Observaba las ausencias que no se mencionaban, los silencios entre cena y sobremesa. Las puertas entreabiertas a medianoche. Una tarde, durante una de las sesiones improvisadas de entrenamiento, Camila le pidió que enseñara una coreografía sugerente, de esas que, según ella, podrían despertar el interés de un hombre distraído. Isabela obedeció, pero sus movimientos tenían una elegancia distante, como si cada giro llevara consigo una sombra. Camila reía, sin notar que Alejandro, desde el pasillo contiguo, la observaba en silencio, con el ceño apenas fruncido, como si intentara recordar de dónde conocía esa forma de moverse. En la noche,
Alejandro se demoró más de lo habitual en volver a su habitación. Cruzó el jardín trasero, donde las luces del invernadero aún parpadeaban. Allí, entre las plantas de jazmín, vio una figura sentada. Era Isabela, sola, con los pies descalzos sobre la hierba húmeda y una taza de té que ya no humeaba entre las manos. No hubo conversación, pero tampoco necesidad de ella. El silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra, el aire se volvió más denso. Las respiraciones se hicieron conscientes. Y aunque ninguno dio un paso hacia el otro, fue en esa distancia exacta donde comenzó la verdadera conexión. Una complicidad que no se buscó, pero que se impuso. Esa noche, Isabela no pudo dormir. El rostro de Alejandro, serio y ausente, volvía a su mente cada vez que cerraba los ojos. No era amor. Tampoco deseo. Era algo más primitivo, reconocimiento. Como si, durante un segundo, él hubiera visto a través de su máscara, y no hubiera retrocedido. En la biblioteca, en la madrugada, Alejandro hojeaba un libro sin pasar página. No estaba leyendo. Solo huía del dormitorio donde Camila dormía profundamente, ajena al hecho de que su mundo ya comenzaba a desmoronarse. En algún rincón de aquella mansión, dos almas extrañas compartían el mismo insomnio. Las primeras grietas en un imperio no se oyen. No hacen ruido. Se manifiestan en pequeños retrasos, correos ignorados, gestos nerviosos y miradas que evitan las respuestas. Isabela lo sabía. La destrucción no empieza con un estallido, sino con un susurro. Desde la penumbra de su habitación, escuchaba cada noche el clic metálico del sistema de seguridad de la mansión activarse. Anotaba mentalmente los horarios, las rutas del personal, las llaves maestras. Pero no era una ladrona. Era una hija que regresaba a recoger lo que una vez le arrebataron sin justicia ni voz. Durante el día, seguía enseñando pasos de baile a Camila con una suavidad profesional que rozaba lo maternal. Observaba cómo la joven rica se frustraba con facilidad, como si el control que ejercía sobre su mundo no alcanzara a dominar los movimientos de su propio cuerpo. Isabela sonreía en silencio cada vez que eso ocurría, no con crueldad, sino con la certeza de que el poder, por muy adornado que se vea, no puede disfrazar la inseguridad. Alejandro aparecía cada vez con más frecuencia, aunque sin razón aparente. Alegaba querer ver los avances de su prometida, pero sus ojos siempre encontraban el contorno discreto de Isabela. Ella nunca lo miraba directamente, pero podía sentir su presencia como se siente una corriente de aire al abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Una noche, Diego Evia, el primo distante y silencioso, apareció en la entrada trasera de la casa. No llamó, no anunció su llegada. Simplemente dejó una carpeta sellada sobre el banco del jardín. Dentro, había contratos antiguos, movimientos financieros y una serie de nombres subrayados con tinta roja. Isabela lo recibió sin sorpresa. Él no le dijo nada. Ella tampoco. La complicidad entre ambos no necesitaba explicaciones, solo propósito. Con aquellos papeles, el primer paso del plan comenzó a tomar forma. No era una acción directa, sino una siembra lenta de caos, una llamada anónima a un proveedor, una filtración sutil en los foros financieros, una inversión fantasma. La familia Evia no lo notaría hasta que fuera demasiado tarde. En las comidas, los gestos de Camila empezaban a agitarse. Su padre, un hombre de pocas palabras, respondía con ceños más fruncidos que de costumbre. Las reuniones se alargaban. Las llamadas se multiplicaban. El jardín, antes cuidadosamente regado cada mañana, empezaba a mostrar signos de abandono. Las flores marchitas no eran lo único que se venía abajo. Isabela seguía allí, sin prisa. Se movía por la casa como una sombra con propósito. En su habitación, las paredes seguían vacías, como si supiera que no estaría allí por mucho tiempo. Pero su cuaderno, aquel que llevaba consigo desde su adolescencia, empezaba a llenarse de notas nuevas, códigos, fechas, debilidades. En una de esas noches sin luna, observó a Alejandro desde la ventana. Él estaba en la biblioteca, inclinado sobre un escritorio, con una botella a medio acabar y las manos enterradas en el cabello. Parecía joven y viejo al mismo tiempo, como alguien que ya intuía que su mundo estaba por fracturarse. Isabela lo miró con una mezcla de ternura y distancia. No era el enemigo. Tampoco era inocente. Los días pasaban y la tensión en la mansión crecía como una niebla espesa que nadie nombraba. Los empleados murmuraban en las esquinas. Los correos empezaban a llegar con urgencia. Y en medio de todo, Camila seguía ensayando su baile, sin darse cuenta de que el escenario donde siempre había reinado estaba a punto de venirse abajo. Isabela cerró su cuaderno esa noche con un suspiro. No de cansancio, sino de preparación. El tiempo del silencio estaba llegando a su fin. Las piezas ya estaban dispuestas. Y el derrumbe, cuando llegara, no sería estridente, sería inevitable. La lluvia llegó sin anunciarse, arrastrando consigo ese olor a tierra revuelta que se filtra en las grietas más profundas del alma. Era una de esas tardes grises en las que el tiempo parece detenerse entre gotas y suspiros.
En la mansión Evia, los cristales vibraban con la constancia del agua golpeando, como si el cielo quisiera recordarles que, aunque lo nieguen, algo en sus cimientos estaba a punto de ceder. Isabela permanecía sentada frente al ventanal del invernadero, rodeada de helechos y rosales que el jardinero ya no cuidaba con esmero. Sus manos reposaban sobre las rodillas, inertes, mientras su mirada se perdía entre el goteo interminable y los reflejos distorsionados que la lluvia dibujaba en el cristal. Afuera, los árboles se mecían con un lamento mudo, como si también supieran lo que se avecinaba. Dentro de la casa, el silencio comenzaba a ser incómodo. Camila, cada vez más ausente, pasaba horas encerrada en su habitación, cambiando de vestido sin salir, como si buscara una versión de sí misma que aún no se sintiera desplazada. Su voz, cuando emergía, llegaba más aguda, más vacía. Alejandro, por su parte, evitaba los salones comunes, refugiándose en su despacho, fingiendo trabajo que no avanzaba, atrapado en pensamientos que no lograba ordenar. Esa noche, sin previo aviso, Diego Evia se presentó nuevamente, esta vez no con papeles, sino con una mirada distinta. Más cansada. Más rota. En su rostro, algo enmudecido hablaba de heridas que no se curan con tiempo ni distancia. Isabela lo recibió en la cocina, donde el vapor de un té olvidado empañaba la ventana. No hablaron de negocios. Tampoco de planes. Solo compartieron el silencio de dos personas que llevan demasiado tiempo conviviendo con el dolor. Fue Diego quien, al fin, deslizó una fotografía antigua sobre la mesa. No dijo de dónde la había sacado ni por qué la traía ahora. En ella, una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa contenida, posaba frente al taller de costura del barrio viejo. Isabela la tocó con la yema de los dedos como si temiera romperla. Era su madre. Más viva que nunca en ese pedazo de papel arrugado. Afuera, la lluvia no cesaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela dejó escapar una lágrima. No por debilidad, sino porque ya no necesitaba contenerla. Esa misma madrugada, Alejandro la vio cruzar el vestíbulo con el abrigo empapado, el rostro pálido y la respiración irregular. No preguntó dónde había estado. Tampoco intentó detenerla. Pero cuando ella subió las escaleras, él permaneció en la penumbra, con los puños cerrados y una pregunta que ya no podía silenciar: ¿quién eres realmente? Isabela no durmió. Abrió el cajón más bajo de su cómoda y sacó una carpeta sellada, la misma que Diego había dejado semanas atrás. Dentro, los nombres, las fechas, los documentos. Y entre ellos, una hoja más nueva, una copia del contrato que su madre había firmado años atrás bajo presión, cediendo lo que le pertenecía a la familia Evia. El pasado ya no era un recuerdo. Era un arma. El amanecer trajo una luz lechosa y sin calidez. En la mansión, las sirvientas susurraban en los pasillos, los teléfonos sonaban con urgencia contenida y la tensión se filtraba por las paredes como una humedad difícil de secar. Isabela se miró al espejo. No llevaba maquillaje, ni pendientes, ni perfumes. Solo sus ojos, limpios y decididos. Sabía que estaba cruzando un umbral. Y que, al otro lado, no habría vuelta atrás. Esa mañana, cuando Camila la llamó con voz chillona desde la terraza para una nueva clase, Isabela simplemente asintió. Recogió sus cosas con calma, descendió las escaleras sin apuro. Y por dentro, ya había prendido la mecha, había algo en el aire que no se explicaba con palabras. Tal vez era el modo en que los trabajadores evitaban levantar la vista, o como el murmullo de los teléfonos había mutado en una sinfonía apagada de malas noticias. En la casa Evia, los relojes seguían marcando la hora con puntualidad, pero la sensación era que todo se estaba moviendo demasiado rápido o demasiado lento. Como si el tiempo mismo ya no supiera a qué ritmo caminar. Isabela lo sentía en la piel, como se siente una tormenta antes de que truene el cielo. Aquel plan que durante años había sido solo una fantasía silenciosa, tejida en noches de insomnio y rabia contenida, había empezado a dejar rastros visibles. Rastreables. Reales. Los proveedores comenzaron a dudar, los bancos a preguntar, y los nombres que antes abrían puertas ahora generaban sospechas. Nadie hablaba abiertamente de lo que estaba ocurriendo, pero bastaba entrar al despacho del señor Evia para notar que la fachada comenzaba a resquebrajarse. Su mirada, antes dominante y segura, se había vuelto más vigilante, más animal. Como si esperara que alguien, no sabía quién, lo atacase desde dentro. En medio de ese caos contenido, Alejandro se movía con un tipo de confusión que no se puede simular. Ya no evitaba a Isabela, pero tampoco se acercaba. La observaba desde lejos, en momentos intrascendentes, cuando ella servía té, cuando ajustaba su moño con los dedos, cuando cerraba los ojos un segundo más de lo necesario. Era como si él quisiera entender algo que solo podía intuir. Una mañana, Camila irrumpió en el invernadero con un vestido escotado y unos tacones que resonaban como un grito. Insistía en ensayar una coreografía que, según ella, enamoraría de nuevo a Alejandro. Movía las caderas con torpeza y los brazos con rabia, intentando transformar su desesperación en seducción. Isabela no dijo nada.
Solo acompañó el ritmo con gestos suaves, corrigiendo posturas, evitando el espejo. Pero fue en uno de esos giros mal ejecutados cuando Camila cayó al suelo. No por el tropiezo, sino por el peso de todo lo que estaba acumulando dentro. Rompió a llorar con la cabeza hundida entre las rodillas, sin escándalo, sin dramatismo. Solo un sollozo bajo, constante, casi infantil. Isabela se acercó y le ofreció una toalla, no por compasión, sino porque sabía que en aquel momento, lo único que sostenía a Camila no era el orgullo, sino el miedo. En la noche, Alejandro abrió la puerta de la habitación de Isabela por error, o eso dijo. Se detuvo en el umbral sin entrar, sin hablar. Ella estaba descalza, leyendo en el suelo, rodeada de papeles y una lámpara tenue. Levantó la vista. Sus ojos no pedían explicaciones, pero tampoco ofrecían respuestas. Él retrocedió un paso, como si aquel instante le revelara algo que no estaba listo para aceptar. Y en esa misma noche, una llamada selló el siguiente movimiento. El contrato que la familia Evia esperaba firmar para salvar su reputación se caía. No por casualidad, sino por diseño, Isabela lo supo antes que los demás. Lo leyó en el temblor de manos del administrador, en la urgencia con la que Camila llamaba a su padre, en la forma en que Alejandro dejó caer su bolígrafo y miró al vacío. En ese momento, nadie la miraba a ella. Y sin embargo, ella estaba en el centro exacto de la tormenta. Más tarde, en la cocina vacía, encendió el fuego y calentó una taza de leche. No tenía hambre, ni sed, pero el ritual le recordaba a su madre. Esa mujer de voz templada que ya no estaba, pero que, en días como ese, parecía más presente que nunca. Apoyó la frente sobre los azulejos fríos y cerró los ojos. No por cansancio, sino porque la victoria, aunque silenciosa, también pesa. El caos había comenzado. Y aún quedaba mucho por caer. La casa estaba más silenciosa que de costumbre, pero no era el silencio del descanso. Era ese tipo de quietud que se cuela en los rincones cuando algo ha cambiado, pero nadie se atreve a nombrarlo. Los muebles seguían en su sitio. Las lámparas iluminaban con la misma intensidad y los cuadros colgaban rectos sobre las paredes. Pero el aire ya no era el mismo. Isabela caminaba descalza por el pasillo de mármol, apenas rozando el suelo con los pies. Llevaba una camisa de lino y el cabello recogido en un moño bajo, como si en la sobriedad encontrara su única defensa contra el caos que ella misma había desatado. A su alrededor, las puertas cerradas parecían observarla en silencio, testigos mudos de una historia que se reescribía sin permiso. En el estudio, Alejandro repasaba unos documentos con los ojos vidriosos y la espalda encorvada. Apretaba los labios y se pasaba la mano por la nuca, como si quisiera borrarse a sí mismo por un instante. No era por los papeles. Era por todo lo demás. Por las dudas que crecían como hiedra dentro de él. Por la certeza cada vez más incómoda de que su vida había sido construida sobre arenas movedizas. Esa noche no hubo cena. Camila no bajó de su habitación y nadie la llamó. Ni siquiera los sirvientes. Parecía que, en su ausencia, la casa respiraba un poco mejor. Isabela cenó sola, frente a una vela encendida, con un plato apenas tocado y una copa de vino que solo mojó sus labios. El silencio se hizo espeso. En la radio sonaba un aria lejana, y por un momento, creyó escuchar la voz de su madre tarareándola como cuando era niña. Pero no. Solo era la memoria. Poco después, Alejandro cruzó el comedor sin decir nada. Se detuvo en el umbral y observó la escena, la mujer sentada frente a la luz temblorosa. El vestido que apenas tocaba el suelo, los ojos perdidos en un punto que no pertenecía a esa habitación. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Solo avanzó lentamente, como si temiera que un solo paso en falso lo alejase para siempre. Ella lo miró, pero no se levantó. Tampoco sonrió. Su rostro no expresaba rechazo ni acogida, solo una profunda e insondable quietud. Y en ese instante, él entendió que todo lo que había querido preguntar ya no importaba. Más tarde, en la terraza, el viento comenzó a agitar las cortinas con fuerza. Isabela se aferró al alféizar con las manos frías. Abajo, el jardín dormía bajo un cielo sin luna. Pensó en huir. Pensó en quedarse. Pensó en la delgada línea entre justicia y venganza. Y en lo mucho que duele cruzarla sola. De repente, sintió su presencia detrás. Alejandro no dijo nada. Solo dejó una chaqueta sobre sus hombros y se quedó a su lado, sin tocarla. El calor de su proximidad era incómodo, pero humano. Respiraron juntos por unos segundos eternos. El tipo de silencio que no incomoda, sino que consuela. Fue entonces cuando ella susurró una palabra que no se escuchó. No era un nombre. Ni una disculpa. Solo un fragmento de verdad que flotó en el aire sin pedir interpretación. Alejandro bajó la mirada y asintió. No preguntó más. Esa noche no hubo promesas, ni besos robados, ni confesiones vacías. Solo dos personas rotas, compartiendo el mismo tejado.
El mismo frío, y tal vez, sin saberlo, la misma necesidad de redención, amaneció sin estridencias, con esa luz pálida que se cuela sin permiso por las rendijas de las persianas mal cerradas. En la casa Evia, el día comenzó como cualquier otro, pero con una diferencia casi imperceptible, algo en la forma en que los objetos estaban colocados, en el modo en que la cafetera no fue encendida a tiempo, en el eco más largo de los pasos por el mármol. Algo anunciaba que lo inminente ya no podía evitarse. Isabela se despertó antes del alba. No por insomnio, sino por una inquietud más profunda, como si su cuerpo supiera que ese día le pediría algo más que resistencia. Se sentó al borde de la cama, rodeada por el tenue resplandor de una lámpara olvidada, y se quedó inmóvil unos minutos, escuchando su propia respiración, tratando de poner en orden un corazón que latía más rápido de lo que debía. Bajó a la cocina descalza, con una camisa de algodón que aún guardaba el aroma de su infancia, y se preparó un café que no llegó a terminar. En la mesa, un sobre cerrado. No era suyo, pero sabía lo que contenía. No lo abrió. Solo pasó los dedos por el lomo del papel, como si con ese simple roce pudiera adivinar el daño que haría al desplegarse. Mientras tanto, Alejandro despertaba con los ojos aún velados por una pesadez distinta a la del sueño. Su primer pensamiento fue un nombre. El segundo, una pregunta. Y el tercero, una certeza amarga, estaba en el lado incorrecto de una historia que nunca terminó de comprender. Tardó más de lo habitual en vestirse, como si cada prenda pesara el doble. Como si el traje que había llevado con orgullo durante años ya no le perteneciera. Se cruzaron en las escaleras. Y el mundo pareció detenerse un segundo. No hablaron. Solo se miraron. Él, con una mezcla de culpa y búsqueda. Ella, con una serenidad que no era calma, sino determinación. En ese instante, todo lo que habían sido, todo lo que casi fueron, quedó suspendido entre dos respiraciones contenidas. Al mediodía, la casa estalló en susurros. Las noticias llegaban como ráfagas frías, las acciones de la empresa caían en picado. Los contratos se cancelaban, y los aliados de siempre comenzaban a desaparecer sin despedirse. El señor Evia gritaba por teléfono. Camila lloraba en su habitación. Los sirvientes evitaban hacer ruido. Y entre todo ese desorden cuidadosamente construido, Isabela permanecía en silencio, subió al despacho con los papeles en la mano. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Entró como quien vuelve al escenario de un crimen y dejó el sobre la mesa de caoba sin una palabra. El señor Evia la miró con ojos turbios, como si no entendiera que parte del pasado había regresado para ajustarle cuentas. Ella no esperó una reacción. Salió igual que había entrado. Y al cerrar la puerta, supo que ya no era la misma. Esa noche, en su cuarto, quemó las cartas de su madre. No por olvido, sino porque ya no necesitaba recordarlas. Las llevaba consigo. En cada decisión. En cada silencio. En cada paso que había dado desde que cruzó el umbral de aquella casa. Más tarde, Alejandro la buscó. Llamó una vez. Luego otra. No obtuvo respuesta. Se quedó de pie frente a su puerta, con la frente apoyada contra la madera, escuchando el murmullo lejano de una canción que no conocía. No insistió más. Sabía que, al final, algunas distancias no se miden en metros, sino en años de ausencia, en heridas no cerradas, en verdades que uno solo se atreve a pronunciar cuando ya es demasiado tarde. En el jardín, la luna asomaba tímida entre nubes. El viento arrastraba hojas secas, y el perfume de las magnolias se mezclaba con el de una noche que no prometía paz, pero sí honestidad. A veces, solo eso basta.